Alumnas y alumnos de tercero de secundaria, sean bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Es un gusto compartir con ustedes. Yo soy Leslie Mendívil y los acompaño durante la sesión. Además, está conmigo la maestra Verónica Rosains Bonilla. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Leslie. Es un gusto saludarlos y trabajar juntos la asignatura de matemáticas. La sesión tiene como propósito calcular el área de una figura dentro de otra con área distinta y así alcanzar el aprendizaje esperado, la exploración de características y propiedades de las figuras y cuerpos geométricos. Los materiales que se necesitan son cuaderno de apuntes, bolígrafo, lápiz y goma. Si alguien tiene discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Y si ya se cuenta con lo indispensable, comenzamos. Leslie, ¿cuál es la diferencia entre superficie y área? Una superficie es la región que se quiere medir y el área se refiere a su medida, es decir, al tamaño de esa superficie. Entonces, ¿cuál es la unidad de medida para el área? La unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es el metro cuadrado. Por ejemplo, cuando un terreno tiene un área de 10 metros cuadrados, significa que dentro de este caben 10 cuadrados de 1 metro por lado. Correcto, Leslie. Alumnas y alumnos, ustedes ya saben calcular el área de algunas figuras geométricas. De la misma forma, se resuelven problemas calculando el área de 2 o más figuras geométricas, considerando la relación que exista entre ellas. ¿Y cuáles problemas son esos, maestra? Por ejemplo, cuando la región a medir no es geométricamente convencional, es decir, que su forma no es un cuadrilátero, un triángulo, un círculo o cualquier polígono regular. ¿Cómo se calcula el área de alguna de estas figuras? Presten atención a las siguientes situaciones, en las que se debe encontrar el área de la región en color amarillo. Observen que hay dos figuras, un rectángulo delimitado en color verde y un triángulo dentro de él. Para calcular el área de la región en color amarillo, primero se calcula el área del rectángulo, para así restarle después el área del triángulo. Los datos conocidos son: la base del rectángulo y el triángulo es igual a 8 centímetros. La altura en ambas figuras mide 5 centímetros. Leslie, ¿cuál es la fórmula para calcular el área del rectángulo y del triángulo? El área del rectángulo es igual a base por altura, mientras que para el triángulo el área es igual a base por altura entre 2. Así es, Leslie. De este modo, ustedes en casa ya pueden sustituir los valores en cada fórmula. Para el caso del rectángulo, el área es igual a 8 por 5, igual a 40 centímetros cuadrados. Y el área del triángulo es igual a 8 por 5 entre 2. Al realizar la operación en el numerador, se tiene igual a 40 entre 2, con un área igual a 20 centímetros cuadrados. Una vez calculadas las dos áreas, se realiza la resta en donde ubiquen primero el área mayor, es decir, la del rectángulo menos el área menor, la del triángulo. Así el área sombreada es igual a 40 menos 20, que es igual a 20 centímetros cuadrados. Es decir, el área de la región sombreada en color amarillo es igual a 20 centímetros cuadrados. Maestra Verónica, se sabe que hay otras figuras para calcular el área en amarillo. ¿Cuál es la siguiente? Y bien dices, Leslie. Se resuelven a continuación diversos tipos y casos, de los cuales se tiene el trapecio ABCD, del que se quiere encontrar el área de la región sombreada en color amarillo. Se sabe que el segmento AB mide 4 centímetros, el segmento BF mide 2 centímetros, el segmento FC mide 3 centímetros y el segmento DC es igual a 12 centímetros. Como primer paso, se identifican los datos. En el trapecio, la base mayor mide 12 centímetros, la base menor mide 4 centímetros y la altura mide 5 centímetros. Las medidas del triángulo ABF son 4 centímetros de base y 2 centímetros de altura. Y del triángulo DFC
Su base mide 12 centímetros y su altura 3 centímetros. Ustedes ya saben que la fórmula para el área del trapecio es igual a base mayor más base menor sobre 2, todo por la altura. Y para el área de los triángulos es igual a la base por la altura entre 2. Después se calcula el área del trapecio, a la cual se le resta el área de los dos triángulos, ABF y DFC, para encontrar el área de la región sombreada en color amarillo. Al sustituir los valores en la fórmula del área del trapecio, esta es igual a 12 más 4 entre 2, todo por 5. Se realizan las operaciones en el numerador, siendo el área igual a 16 entre 2, todo por 5. Al resolver la fracción, se tiene igual a 8 por 5. Y finalmente, el área del trapecio es igual a 40 centímetros cuadrados. Ahora se calcula el área del triángulo ABF, que al sustituir en la fórmula, se tiene que el área es igual a 4 por 2 entre 2, igual a 8 entre 2, y por lo tanto, el área del triángulo ABF es igual a 4 centímetros cuadrados. Se tiene que el área del triángulo DFC es igual a 12 por 3 entre 2, igual a 36 entre 2. Por lo tanto, el área del triángulo DFC es igual a 18 centímetros cuadrados. Las áreas obtenidas son: el área del trapecio es igual a 40 centímetros cuadrados. El área del triángulo ABF es de 4 centímetros cuadrados. Y el área del triángulo DFC es de 18 centímetros cuadrados. Y después se agrupan así: área del trapecio menos el área de los dos triángulos. Es decir, 40 menos 4 menos 18. Esto es igual a 18 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área de la región sombreada en color amarillo es igual a 18 centímetros cuadrados. Maestra, en un comienzo se veía complicado obtener el área, pero se consiguió el resultado esperado. ¿Me permite resolver el siguiente ejercicio? Claro que sí, Leslie. De nueva cuenta, se debe calcular el área de la región sombreada en color amarillo. En esta situación se observan dos rectángulos, uno dentro del otro. En este caso se debe calcular el área del rectángulo mayor para restar el área del rectángulo menor. Tu análisis está en lo correcto, Leslie. Adelante. Los datos conocidos son: para el rectángulo mayor la base es igual a 10 centímetros y la altura es de 6 centímetros. Para el rectángulo menor la base mide 4 centímetros y la altura 2 centímetros. Y como ya se sabe, la fórmula del área del rectángulo es igual a base por altura. Como en este caso se tienen dos rectángulos, se genera una única fórmula para encontrar el área de la región sombreada. La fórmula es el área del rectángulo mayor menos el área del rectángulo menor. Después se colocan los datos de los rectángulos donde corresponde. Entonces, el área es igual a 10 por 6 menos 4 por 2. Aplicando la jerarquía de las operaciones, se resuelven primero las multiplicaciones y después la resta. En consecuencia, el área es igual a 60 menos 8, teniendo que el área de la región sombreada en color amarillo es igual a 52 centímetros cuadrados. Leslie, resolviste el problema sin dificultad. Sí, maestra, aunque hay otros ejercicios para practicar lo aprendido. Precisamente. Alumnas y alumnos, los invito a resolver juntos el siguiente problema. En el rectángulo ABCD, encuentren el área de la región sombreada en color amarillo. Leslie, ¿cuáles son las figuras que observas en el problema? Es una imagen en la que a primera vista hay dos rectángulos y tres triángulos, pero si se observa a detalle, las secciones en color amarillo forman un trapecio. Leslie encontró que los dos triángulos sombreados forman un trapecio. También observé que las medidas de la base menor del trapecio y su altura no están explícitas en la figura, pero el segmento PC es igual al segmento OM, así como el segmento BN es igual al segmento MD. Para este caso, ¿los segmentos que son iguales miden lo mismo? Así es, Leslie. Si el segmento PC mide 3 centímetros, que es la mitad del segmento AB,
mide 6 centímetros. Entonces, el segmento OM también mide 3 centímetros, que es la base menor del trapecio. Y en el caso del segmento BN, que mide 2 centímetros, es la mitad del segmento CD de 4 centímetros. Por lo tanto, el segmento MD mide 2 centímetros, siendo este la altura del trapecio. Así, los datos del trapecio son base mayor igual a 6 centímetros, base menor igual a 3 centímetros y la altura igual a 2 centímetros. Para calcular el área del trapecio es igual a base mayor más base menor entre 2, todo por la altura. Al sustituir los datos, el área es igual a 6 más 3 entre 2, todo por 2. Y al analizar las operaciones, en el numerador se tiene que el área es igual a 9 entre 2, todo por 2. Al eliminar los términos que multiplican y dividen, se tiene que el área es igual a 9 centímetros cuadrados, es decir, el área de la región sombreada en color amarillo es igual a 9 centímetros cuadrados. Observen la siguiente figura y respondan. Inciso A. ¿Cuánto mide el área del triángulo completo? Inciso B. ¿Cuánto mide el área de la región amarilla? Inciso C. ¿Cuánto mide el área de la región gris? Para la primera pregunta, el área del triángulo completo es igual a base por altura sobre 2, es decir, 6 por 4 entre 2. Al realizar las operaciones es igual a 24 entre 2, entonces el área del triángulo completo es de 12 centímetros cuadrados. ¿Cómo se calcula el área para la región amarilla? ¿Y cómo para la región gris? Observen el triángulo gris mayor. Esta es una cuarta parte del triángulo completo, es decir, caben 4 triángulos grises en el triángulo completo. Su base mide 3 centímetros y su altura es de 2 centímetros. ¿Pero cuál es el área del triángulo gris? Si su base mide 3 centímetros y su altura 2 centímetros, entonces el área es igual a 3 por 2 entre 2, que es igual a 6 entre 2. Entonces, el área del triángulo gris grande es de 3 centímetros cuadrados. Así es, Leslie. Sin embargo, todavía no es posible calcular el área de la región en amarillo, dado que los triángulos amarillos son pequeños. Maestra, de acuerdo con el razonamiento de los triángulos grises, se observa que los triángulos amarillos y los triángulos grises pequeños son iguales y que estos caben en un triángulo gris grande. Buena observación, Leslie. Entonces, se verifica cuántos triángulos amarillos pequeños caben en el triángulo gris grande. 1, 2, 3 y 4. ¿Pero cuál es el área del triángulo amarillo pequeño? Su base ahora es la mitad del triángulo gris y mide 1.5 centímetros. Su altura también es la mitad del triángulo gris y mide 1 centímetro. Al realizar las operaciones, se tiene que el área es igual a 1.5 por 1 entre 2, es decir, 1.5 entre 2. Por lo tanto, el área del triángulo pequeño amarillo es igual a 0.75 centímetros cuadrados. Leslie, observa de nueva cuenta la figura. ¿Cuántos triángulos pequeños amarillos hay? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triángulos amarillos pequeños en total, maestra. Correcto. Ya que se sabe cuántos triángulos pequeños amarillos son y cuánto mide su área, ¿podrías responder la segunda pregunta? Sí, maestra, porque de este modo se puede conocer el área de la región amarilla. Si son 9 triángulos pequeños amarillos y cada uno tiene un área de 0.75 centímetros cuadrados, se multiplica 0.75 por 9, que es igual a 6.75 centímetros cuadrados. ¡Excelente! Solo falta calcular el área de la región gris. Observen cómo se tiene un triángulo gris grande y 3 triángulos grises pequeños, que son iguales a los triángulos pequeños amarillos. Así, el área de toda la región gris se calcula sumando el área de un triángulo grande gris de 3 centímetros cuadrados
y 3 veces el área de un triángulo pequeño de 0.75 centímetros cuadrados. Es decir, 3 más 3 veces 0.75 es igual a 3 más 2.25. Por lo tanto, el área de toda la región gris es igual a 5.25 centímetros cuadrados. Maestra, esto de calcular áreas dentro de una figura parecía complejo, pero fue cuestión de observar el acomodo de los triángulos y realizar las operaciones adecuadas para conseguir el resultado. Así es, Leslie. El conocimiento de la geometría nos permite calcular áreas dentro de otras figuras. El tema me ha resultado fascinante, pero dígame, ¿qué nuevo problema se tiene para resolver? ¿Cuánto mide el área de la región sombreada en color verde? Para saberlo, primero se calcula el área del cuadrado y después se resta el área de los dos semicírculos en color blanco. Los datos de la figura son: el lado del cuadrado mide 4 centímetros, el radio de los semicírculos mide 2 centímetros. Al sustituir los valores en la fórmula para calcular el área del cuadrado, se tiene: el área es igual a 4 al cuadrado. Y elevando el término al cuadrado, el área es igual a 16 centímetros cuadrados. Calculemos el área de los semicírculos. Alumnas y alumnos, presten atención porque es posible transportar los dos semicírculos para formar un círculo completo. ¿Puedes continuar con el procedimiento, Leslie? Al aplicar la fórmula y calcular el área de la circunferencia, el área es igual a 3.14 por 2 al cuadrado. Tras realizar las operaciones, se obtiene que el área de la circunferencia es igual a 12.56 centímetros cuadrados. Y finalmente, se calcula la diferencia entre el área del cuadrado y el área del círculo. El área es igual a 16 menos 12.56, es decir, el área de la región sombreada en color verde es igual a 3.44 centímetros cuadrados. Maestra, sigue usted con el siguiente reto. Espero que las alumnas y los alumnos de secundaria estén listos y atentos al igual que tú, Leslie. Yo sé que sí, maestra. ¿Cuánto mide el área de la región sombreada en color verde? En esta ocasión, los datos proporcionados en las figuras son: lado del cuadrado mide 3 centímetros. El radio de la fracción de la circunferencia mide 1.5 centímetros. Para calcular el área sombreada en color verde, se obtiene el área del cuadrado y se le resta el área de la región blanca, que está formulada por 4/4 de círculo, formando un círculo con diámetro de 3 centímetros. Ya con esta información, se puede calcular el área del cuadrado. Al sustituir los datos en la fórmula, el área del cuadrado es igual a 3 al cuadrado. Tras realizar las operaciones, el área del cuadrado es de 9 centímetros cuadrados. Observen que las 4 esquinas del cuadrado, que tienen una cuarta parte de circunferencia cada una, forman un círculo completo. Ustedes ya saben que la fórmula para calcular el área de la circunferencia, en este caso, es igual a 3.14 por 1.5 al cuadrado, teniendo como resultado 7.065 centímetros cuadrados. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el área del cuadrado y del círculo? El área del cuadrado es igual a 9 menos 7.065 del área del círculo, que es igual a 1.935 centímetros cuadrados. Y finalmente, el área de la región sombreada en color verde es igual a 1.935 centímetros cuadrados. Maestra, ¿puedo proponer una nueva figura? Claro que sí, Leslie, adelante. ¿Cuánto mide el área de la figura amarilla? Una sugerencia es dividir el cuadrado en 2 mitades con una línea horizontal que pase por el centro del cuadrado. El área amarilla de la mitad superior del cuadrado es el área de la mitad del cuadrado, menos el área de un medio círculo que se forma al juntar los 2/4 de círculo. Y para este caso, los datos son: la base del rectángulo formado mide 3 centímetros, la altura
1.5 centímetros y el radio de la circunferencia es de 1.5 centímetros. Para calcular el área amarilla, se calcula el área del rectángulo formado, menos el área de la circunferencia. Al sustituir los valores, el área es igual a 3 por 1.5, menos la mitad de la multiplicación de 3.14 por 1.5 al cuadrado. Al resolver los primeros cálculos, el área es igual a 4.5 menos la mitad de 3.14 por 2.25. Después se sigue con las operaciones en la que el área es igual a 4.5 menos la mitad de 7.065, es decir, 4.5 menos 3.5325. Por lo tanto, el área de la primera sección superior es igual a 0.9675 centímetros cuadrados. El área amarilla de la mitad inferior del cuadrado es un medio círculo. Asimismo, se puede reconocer que el cálculo de este semicírculo ya se realizó en el ejercicio anterior y al calcular la mitad de la circunferencia y cuya área resultó ser igual a 3.5325 centímetros cuadrados. Entonces, el área total de la figura amarilla es el resultado entre la suma del área superior más el área inferior. Es decir, el área es igual a 0.9675 más 3.5325 igual a 4.5 centímetros cuadrados. Muy bien, Leslie. Gracias, maestra. Me ha encantado mucho la sesión. Me da gusto que hayas trabajado igual que las alumnas y alumnos en casa. Pero antes de concluir, recapitulemos lo aprendido en la sesión. Aprendieron a calcular áreas dentro de otras áreas, es decir, áreas dentro de otras figuras, así como calcular áreas de regiones sombreadas dentro de estas mismas áreas. Y como condición para realizar los cálculos, se deben de conocer las fórmulas del área de las figuras planas, tales como el círculo, el cuadrado, el triángulo y de otros cuadriláteros como el rectángulo y el trapecio. Así también, estos conocimientos se aplican en el entorno cotidiano y profesional. Por ejemplo, en la arquitectura o ingeniería, para la construcción de una casa, puentes y caminos que mantienen la comunicación en nuestro país. Las y los invito a pensar en qué otras áreas del conocimiento pueden emplear la práctica del cálculo de áreas. Estoy segura de que encontrarán distintas situaciones. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que, para evitar las invasiones de los bárbaros del norte, se construyó la Gran Muralla China de más de 7,000 kilómetros de longitud y 6 metros de altura? De este modo, ¿podrían ustedes calcular el área que tiene semejante estructura? Asimismo, el astrónomo Johannes Kepler durante el siglo XVII desarrolló un proceso de integración para calcular áreas y volúmenes relacionados con las leyes del movimiento planetario. Estos conocimientos le permitieron calcular la trayectoria de Marte alrededor del 1600, gracias a las observaciones de Tycho Brahe. Y como una situación adicional, en la ciudad de Cancún, que es uno de los principales centros turísticos de México y el mundo, es además una parte importante para la generación de empleos. Entre las muchas actividades que se realizan, está la del mantenimiento a las albercas de casas y hoteles. Pero, ¿se puede pensar en las distintas áreas que tienen cada una de estas albercas? Por supuesto. Como se hace notar, el cálculo de las áreas ha favorecido los avances del ser humano en distintas disciplinas, apoyados de las matemáticas y en distintos escenarios sin importar su ubicación. Por ello es indispensable la práctica de las matemáticas y hacer frente a las necesidades que se manifiestan en el presente. Ustedes ya saben que en casa pueden resolver otros casos planteados en su libro de texto de matemáticas, en el que encontrarán nuevas situaciones para poner en práctica sus conocimientos. Soy la maestra Verónica Rosáins Bonilla y fue un gusto estar con ustedes en esta sesión de matemáticas para alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Y yo soy Leslie Mendívil, esperando que sigan con nosotros en Aprende en Casa. Hasta la próxima.
Maestra, qué buena sesión, muy Sí. interesante. Áreas, centros de áreas. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.